¿Y dónde está este? Pues por ahí viene, por ahí viene. Ya estamos al aire. Gracias, amigos. Qué bueno que nos esperaron. Y tenemos un tema también calientito en este momento y que lo va a desarrollar nuestro buen amigo, el licenciado Octavio Álamo, que es precisamente la controversia de la Suprema Corte con respecto a los cambios a las leyes que se tratan de impulsar para, digamos, hacer una reversión a las leyes que impulsó el neoliberalismo para apropiarse de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. ¿Qué sabes tú con respecto al caso del licenciado Cosío, que está siendo señalado como uno de los artífices de la defensa de las empresas extranjeras en México para promover los amparos y evitar que se dé la reforma eléctrica? ¿Qué sabes tú de eso, Octavio? Bien, mira, antes que nada, déjame decirte que este señor ha sido a todos, tiene una visión de él muy propia de lo que es la legalidad. Sabemos que fue puesto por Vicente Fox y empezó él en el 2006 y la última intervención que tuvo fue cuando en el 2018, en este noviembre del 2018, él es cuando él renuncia al Poder Judicial. Cosío siempre, José Ramón Cosío Díaz, siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las resoluciones que ha dado siempre han dejado algo que ver y siempre se ha cuestionado la legalidad con la que se ha conducido, de que tiene reconocimiento de fama mundial, de que ha escrito buenos libros, que ahorita es maestro y, ojo, no le gusta que le digan licenciado, es abogado o magistrado. Entonces, este señor, entre los casos más notables está uno que es conocido como el caso del poeta maldito. Está el caso de los soldados con SIDA. Está el caso de Florence Cassés, que fue el más sonado. ¿Por qué? Porque el señor fue el que dijo que estaba viciado el proceso por haberlo pasado en televisión. Vámonos. Estamos hablando de que ese señor le dio la libertad nada más por decir que el proceso estaba amañado porque salió en la televisión. Si estamos hablando de que ahí fue el montaje del señor Lord Montajes, pues lógicamente tendría que no haber castigado simplemente porque salió en televisión, sino el montaje que se hizo para ella, ¿no? Pero bueno, el caso más sonado es el Florence Cassés. Y de hecho, si ustedes tienen acceso al amparo, que es el amparo, déjame ver, es el amparo directo de Florence Cassés. Déjenme, ahorita les doy la clave, yo lo tengo, ese amparo. El amparo directo en revisión es el 517 del 2011. La quejosa es Florence María Luis Cassés Crepin. Y el Francesa. que es el maestro ponente es Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ya saben quién es ese personaje actualmente, ¿no? Claro. Arturo Saldívar, quien es ahora el grande de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todas las controversias que hubo, de hecho, él ampara al poeta maldito por la cuestión que le hizo a la bandera. Y lo ampara y dice que él, al momento de que él da su ponencia, dice, bueno, es que esta persona merece un amparo. Pero no te dice nada más esto, lo ampara, diciendo que él merecía un amparo. Lo mismo, por eso podemos decirlo de Atenco. En el caso Atenco, él fue el ponente que dijo que la policía no había actuado, pero pues que eso era parte del actuar de los policías. No habían actuado bien, pero ni modo, ya lo hicieron. Estamos hablando de que mataron gente, mataron niños menores de edad, ¿sí? El sonado caso de Atenco. Se retira él a la vida privada, es maestro en varias partes, creo que ahorita está en la UNAM impartiendo, porque también estuvo en la Universidad de Colima, y es él precisamente el que está asesorando a las empresas que están proponiendo amparo, ¿sí? Sí. Entonces, si yo soy un perito en la materia, soy un perito en amparo, me la sé de todas, y voy a buscarle de qué manera, como lo hizo con el caso de Florence Cassés, y al momento de aparecer su nombre, lógicamente que los otros ministros que no tienen lo que él tiene de experiencia, pues va a pasar es que, inclusive, Se apaniquen.
caso de Florence Cassés fue Arturo Saldívar. Él fue el que puso el caso del ponente. Y el que se llevó la atención fue Cosío. Estamos hablando de que esta es una persona que tiene mucho conocimiento, bastante conocimiento. De hecho, toda su vida, después de ser abogado por parte de la UNAM, se va a España y es donde él hace sus maestrías, doctoras en España. Siempre ha estado en el ojo del huracán. Cuando él ha dado sus ponencias, siempre hay algo que lo marca como una persona que, caray, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, es el ministro y hablemos, si esta reforma eléctrica hubiera sido en tiempos de Peña Nieto, como la que pasó, ¿quién le dijo algo? ¿Qué ministro alzó la voz y dijo, hey, espérate, eso está mal, Peña Nieto? Todos estaban alineados. Exacto. Recuerden que una de las cosas que tiene el presidente cuando asume el poder es nombrar a los que van a ser los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? ¿Quién estaba anteriormente? A un señor que le descubren dinero porque pues estaba recibiendo y es el primero Amparos. Le reconocen y ahorita este señor principalmente es el que está diciendo que López Obrador le está faltando el respeto al derecho. Así es, dice. Es una cosa que a él le da un pesar y está dando entrevistas al por mayor a este señor en cuestión de la reforma energética, pero jamás pensó que lo iban a vincular con el caso porque, lógicamente, yo como ministro retirado, yo jamás voy a pensar que me van a vincular con eso, ¿no? Y hoy ya se dijo, y entonces hablemos de que el presidente López Obrador, por un decreto, a todos los niños sobrevivientes les va a dar una pensión vitalicia a los de la guardería ABC. Y quedó en el diario oficial de la Federación que queda abierto de nuevo para las investigaciones pertinentes habidas y por haber. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho tantas jurisprudencias que van en contra y se contraponen y empieza a haber la contradicción de tesis. ¿Qué son las contradicciones de tesis? Que una sala dice una cosa y otra sala dice otra cosa en referente del mismo tema. Y es cuando, a ver, señores, pues tenemos, ahí viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que ver la controversia, ¿por qué es? Pero estamos hablando de que Cosío siempre ha estado en el ojo del huracán por las controversias que ha ocasionado. Ok. Ahorita estamos hablando de que ya son 2 los jueces que han dado amparo para las empresas de la energía eléctrica, ¿no? Las empresas privadas. ¿Se acuerdan que en días pasados yo les dije, primeramente, antes de poder, y aquí lo dijimos primero, como ha dicho Juan José, y se los digo, nosotros lo dijimos primero, sí. Para que el presidente pueda enviar una ley, primero tiene que reformar la Constitución. ¿Sí o no lo dijimos, Juan José? Sí, claro. Sí, le dijimos, es que primero tiene que irse a la base, a la Constitución, porque como existen derechos internacionales y en margen de esos derechos internacionales se hizo un contrato y se hizo la reforma energética, pues lógicamente que no te vas a aventar la reforma energética hacia atrás nada más porque yo lo digo. Tiene que haber un estudio sustentado. Pero anteriormente a eso, primeramente me voy a la Constitución. Totalmente de acuerdo. Este señor Cosío, pues está de plácemes, porque, caray, una ley secundaria no puede ser mayor que un tratado internacional o la Constitución misma. Déjate, te contradigo un poco, Octavio. Yo sé que es tu campo, pero me voy a atrever, así como me voy a atrever a contradecirte. Lo que pasa es que cuando menos en el periodo de Vicente Fox y Felipe Calderón, yo recuerdo que empezaban a hacer sus chanchullos reformando leyes secundarias, y las leyes secundarias
se imponían sobre la ley principal. No sé si recuerdes algunos casos, pero así pasaba. Y pasó precisamente con respecto a la ley de las Afores. ¿Te has de acordar de eso? Sí. La CONSAR, que es la ley principal, le otorgaba todos los beneficios a los trabajadores, pero en las leyes secundarias o en las leyes de procedimiento de la CONSAR, aplicaban el criterio jurisprudencial, que es el que tú mencionas, para amolar al trabajador, negarle el amparo o negarle el derecho a la recuperación de sus recursos, ¿cierto o no? Entonces, Correcto. aquí, y saquemos al ministro Cosío de esta discusión, porque a final de cuentas no nada más es él, son una serie, como tú bien lo dijiste, prácticamente, ¿no? Pero también, digo, el problema es que los tienen como las vacas sagradas, ¿no? De la ley. Son intocables. Correcto. Así es. Son totalmente intocables. Y nosotros, digo, en la práctica, pues nos quedamos de a 6 con las jurisprudencias que sacan, que son una contradicción de la contradicción dentro de la misma jurisprudencia, ¿sí? No es la contradicción de tesis, es la contradicción dentro de la misma jurisprudencia la que hace posible que tú digas, bueno, ¿cómo le dieron la razón si me están dando primero la razón a mí y luego se la dan a ellos y luego hacen un galimatías y dicen que no tengo la razón? Sí te han tocado ese tipo de jurisprudencias, ¿no, Octavio? Sí, Digo, sí me han tocado, entonces, sí me ha tocado. Pero fíjate una cuestión, Juan José, a veces lo que pasa es que hay jurisprudencias y hay tesis aisladas, ¿sí? Acordémonos que las jurisprudencias ya son de observancia general y tienen que pasar por 5 casos para efecto de convertirla en jurisprudencia y elevarla ¿no? en jurisprudencia. 5. Y es obligatorio. 5, sí. Es obligatorio, pero a veces hay tesis aisladas que de acuerdo al circuito al que pertenezcan es al que puedes, por un ejemplo, el circuito 1 de México, tú estás en el circuito 3, entonces haces valer una jurisprudencia, pero que no es jurisprudencia, sino que es una tesis, y tú la anexas a un amparo y dices, señor, esto, y ellos te contestan, esto es una tesis, y eso le compete nada más a la Ciudad de México. No, ¿Sí? yo te hablo de jurisprudencias, no de tesis Sí. ni de nada No, por el pero estilo. lo que te digo, por un ejemplo, nacen precisamente de este problema. Sí, fíjate, para las lagunas, se supone que las lagunas, ¿sí? Que son los espacios en que la ley te deja en estado de indefensión porque no está, los llamados delitos de cuello blanco, no están debidamente regulados. Entonces te tienes que ir más para arriba. ¿Por qué? Porque en la práctica no vas a encontrar nada referente al asunto. Entonces, caray, pues aquí hay una laguna. Te vas más arriba, ¿sí? Inclusive te vas hasta el recurso de revisión. Pero ¿qué es lo que pasa? No sé si puedo hablar de un asunto en concreto. Hablemos de un asunto de un personaje internacional y mundialmente famoso. ¿Sí? Sí. Me tocó a mí la defensa de una persona y yo solicité que esta persona, como existía una ley y viene hablando de derechos humanos, estamos hablando de que existe la máxima jurídica de que si una nueva ley te favorece, apégate a ella, ¿sí? Empieza lo que viene siendo el nuevo, lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y a esta persona le daba el beneficio de la libertad al momento de que ya el delito no era grave. Nos negaron todos, nos fuimos al amparo, nos negaron todos, pero en la revisión la ganamos. Es decir, que pasó de los de distrito hasta, hablamos ya de los de circuito, y es allá donde te dan el gano. Pero te dicen la jurisprudencia y te dicen, no señor, no se puede por esto, y te dicen, no es cierto, sí se puede. Y te vas más arriba, y te vas al tribunal colegiado, y el tribunal colegiado te dice, no, efectivamente, el abogado está bien, y desde allá arriba mandan la orden, señor, el abogado está en lo correcto.
¿sí? Pero qué está pasando? Te vas al de distrito y el de distrito te dice, nada, señor, no hay. Te vas más arriba y tampoco, y te vas más arriba, después de la queja hasta la revisión, y ya después te dicen, perdone usted tenía la razón. A ver, Va para Pepe, atrás. una pregunta tuya. Un Sí, adelante, comentario. Pepe. De hecho, aquí nos desfasamos un poquito. Muy padre, muy buena la explicación y en los caminos jurídicos. Pero aquí el tipo cocido, en los amparos, lo dijiste también muy bien, ¿sí? Hay tratados internacionales que están por encima de la Constitución, es verdad, ¿eh? Entonces, aquí, en un momento dado, los amparos que están manejando, va a estar muy difícil quitarlos o anularlos. Esa es una de mi opinión, porque cuando tú firmas un tratado internacional, tu constitución prácticamente se alinea a ese tratado por firma, precisamente por convenio, por contrato. Hay una cuestión aquí, y Juan José no me dejará mentir, cuando se pone la expresión de motivos para que México forme parte de un tratado internacional, le dan la misma categoría Es correcto. de la Constitución. Así es, pero Entonces, no superior. No, le dan el mismo grado de la Constitución. Nada más hay una cuestión aquí que lo planteamos nosotros y lo dijimos la vez pasada. Y no sé si recuerdan que estábamos tratando también algo de esto. Y Sí. claramente lo dijimos, y lo dijimos aquí primero. Va a pasar que una de las empresas a la cual está siendo afectada por el tratado que se hizo, va a meter un amparo, y como si no se reforma, la Constitución le va a dar pie al amparo porque está dentro de un tratado internacional. Así es. Ahorita ya Eso López es lo que Obrador yo como que ya se sentó a la mesa con los juristas y le dijeron, señor, ¿quiere ganarla? Reforme la Constitución. Y ya lo dijo en la mañanera. Señores, si siguen los amparos, hago una reforma. Caray, pues entonces ya se tomó como una amenaza, ¿no? Sí. Señores, si siguen así con sus amparos, nomás reformo la Constitución y ya apelaron. Y es cierto. Sí. Pero lo primero que se tuvo que hacer antes de hacer una reforma a la ley eléctrica, en donde México, creo que fue, no sé si usted estés más enterado que yo, Juan José, si no, corrígeme, en Copenhague se firmó para que todos los países entraran a lo que viene siendo una energía limpia. México firmó el tratado y tenía 5 años o 3, no recuerdo cómo está 5 años, para que México tuviera las energías limpias. Pero ¿qué pasó? Que Peña Nieto, en vez de hacer las energías y decir, señores, vamos construyendo, mejor me traigo a las empresas y les concesiono. Firmamos un contrato en amparo de qué. ¿Por qué vamos a firmar el contrato con las empresas transnacionales? Simplemente por un tratado que hicimos, que nos apegamos nosotros y que estamos obligados porque estamos de estos amparos. Pero hay una cuestión, no sé si se acuerdan de Estados Unidos con Trump, que dijo, señores, no le entro al de energías limpias. Así es, se salió olímpicamente, sin problema. Pues ya no le entro, se acabó. Y se tendría por la cuestión del carbón. Así es. Lo que pasa es que ustedes saben que directamente la que maneja más energía eléctrica es nada más y nada menos que Texas. Y al momento de que Texas deja de surtir, vamos, ahorita no sé si han visto las noticias, pero aumentó el 68%, del 65 al 68% en España. O más. O más, se espera que más, se espera que hasta el 80 llegue. ¿Por qué? Porque en España dejó de haber viento. ¿Qué tal? Y toda la energía, más del 80%, ahora sí que ahí les pegaron con tubo a los españoles, era por medio de las energías limpias eólicas.
Y aquí una pregunta jurídica, mi estimado Octavio. ¿Qué prevalece más, el tratado internacional o el derecho humano? Es el derecho humano. Porque Lógicamente. aquí se sometió también Estados Unidos a un examen, un escrutinio por parte de las nevadas, ni siquiera de los gobiernos, de las nevadas intensas que tuvieron. Así es, eso fue lo que votó. Ese fue su escrutinio. Entonces, ¿quién va a determinar esto? Pues obviamente el derecho humano, ¿no? O sea, si Claro. dejas morir a la gente congelándose, pues obviamente que tú vas a cargar con la responsabilidad, y no la quiso cargar el gobernador de Texas, ¿eh? Por eso les prohibió la exportación de Correctamente. energía. Adelante. Un comentario. Su punto es válido, ¿eh? Del Claro. de Texas. Primero está mi gente. Así es Se acabó. simple. Así es simple. Así de sencillo. Yo un comentario. Lo que pasa en México es el grave problema de que su petróleo siempre lo ha estado malbaratando, ¿sí? No, o sea, no ha manejado lo que los países verdaderamente ricos hacen, que es la petroquímica, ¿sí? Nosotros no tenemos una infraestructura de petroquímica, ¿sí? En donde el derivado del petróleo prácticamente te hace casi todos las cuestiones industriales, los productos industriales, toluenos, montonal de cosas, plásticos, saborizantes, colorantes, pinturas, de todo, ¿sí? Siempre más bien lo utiliza para la cuestión de exportación, ¿sí? Y no se aprovecha el petróleo. Yo creo que aún con la refinería esta de Dos Bocas, si adyacentemente manejara petroquímica especializada, no tendría por qué dejar de ser petrolizada nuestra economía, al contrario, ¿sí? Aquí lo que se requiere y se debe de sustentar es la baja emisión de contaminantes al aire, ¿sí? Entonces, bueno, pues manejar gasolinas de alta calidad o híbridos, pero no, o sea, no se puede de momento México deshacerse de su cuestión, que es lo que más recursos le está generando, que es el petróleo. Ya no tanto como antes, pero sigue siendo México un país petrolizado, es la verdad de las cosas. Yo creo, a ver. Hay una cuestión, sí saben que en días pasados se descubrió ahí en la zona de Tabasco un yacimiento petrolífero. Sí, enorme. Es el más grande que no había existido jamás, y se sorprendieron porque dijeron, señores, este manto de petróleo es el más grande de toda nuestra historia. Bueno, pero dijo Peña Nieto que eso ya no servía. Ah, no, pero estábamos hablando de que Peña Nieto dijo que se nos está muriendo la gallina. Ah, pero fíjate quién lo dijo. Ese pendejo nomás se la pasó haciendo todo el sexenio puras pendejadas, ¿sí? Pues ni tanto, se quedó con mucha lana, carajo. Hay una ley que no está escrita, ¿sí? Que es muy difícil tener cara de pendejo y no serlo. Y ese cuate rebotaba de pendejo. Sí, aquí hay una cuestión en la que me puse a hacer analogías yo con respecto a estas situaciones, ahora que ya, pues con este gobierno están embonando las piezas, ¿no? O sea, el presidente está dando los pelos y señales en cada mañanera para decir de dónde viene cada cosa, y le pone nombre y apellido, ¿no? Eso está bien importante. Y no es obra de la casualidad del hecho de que no se haya desarrollado la petroquímica, como dice mi estimado Pepe Gómez, porque sí, están frenados. Están frenadas precisamente porque fíjense nada más cómo estaba el tema de que todo el teje y maneje se hacía por las empresas transnacionales. O sea, todo fue planeado desde fuera. Claro. No desde dentro, pero ¿qué hacen los delincuentes para poder hacer sus fechorías? Pues reclutan socios, ¿sí? Primeramente socios privados del mismo país, y socios burócratas, presidentes, diputados, gobernadores, en fin, ¿sí? Y sobre todo hacen de una empresa transnacional una empresa nacional. Es decir, toman a un prestanombres y ponen esa empresa como de ese capital, como digamos la de Claudio X González, ¿no?
Kimberly Así Clark. es. Pues, ¿quién va a creerle Claro. que es de Claudia X González, Kimberly Clark, no? O la Coca-Cola del diablo, no sé cómo se llama ese señor. De FEMSA, pues ¿quién va a creerle que la Coca-Cola es de él, no? Entonces empiezan a hacer contratos a modo para poder liberar estas empresas, y luego con lobistas, con gente que se dedica a comprar favores en todas partes del mundo, no nada más en México, también en los Estados Unidos. Sí. Empieza a comprar diputados y senadores, y luego el tema que nos faltaba, que no lo sabíamos todavía bien hasta ahorita, empieza a comprar y a manejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empieza a hacer por medio de la Cámara de Diputados y Senadores a mandar gente, ya de su gente empleada por ellos, hacia la Suprema Corte, para tener, como decía Vicente Fox, la enchilada completa, ¿no? O sea, tener ya el negocio firme. Y luego ellos iban a entrar con reformas que favorecieran al capital extranjero de Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Francia, y los operadores del Medio Oriente serían, si ustedes se fijan bien, si lo analizamos y no es una teoría de la conspiración, generalmente los operadores de esto son gente del Medio Oriente, es decir, libaneses, israelitas, armenios, árabes y rumanos. No sé si se dieron cuenta de esta situación, porque vean los apellidos de las personajes, ¿no? Desde las cámaras de diputados hasta los personajes que manejan las outsourcing o que manejan las factureras, de qué nacionalidad son, ¿no? Adelante, Octavio. Fíjate, una cuestión, hablando de que cómo es que el Suprema Corte de Justicia de la Nación está a favor de los que están en el poder. Hablando de un tema muy sabido por todos, muy conocido, el tema de Lidia Cacho, al publicar su libro Los demonios del Edén, le pisó el callo a estas personas de Cancún, los pederastas. Se va el asunto. ¿Sí, bueno? Así, Nasir. Y el gober precioso, que lo acaban de agarrar. Así es. Pero estamos hablando de que ella dice, a mí el gobierno mexicano no me hizo justicia. No. Ella se fue hasta el amparo le fue denegado. Le dijeron que no había los elementos suficientes. ¿Y quién lo dijo? Nada menos que la que es la hoy secretaria de Gobernación, ¿no? Así es. Dijo, señora, no hay elementos suficientes para la parte quejosa y no demuestra todo lo que a su dicho dice tener ella. Entonces ella se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en el país vecino, y el país vecino, al momento de entrar, porque estamos hablando de derechos humanos, y ahí es la Corte Interamericana, es donde entra, y ellos dicen, tiene razón. Y los que le hacen justicia a ella, no fue la justicia en México, porque en ese momento había un gobernador en funciones. En ese momento había personas de poder y no se le hizo justicia. Tuvo que recurrir a instancias mayores internacionales para fin de que se hiciera justicia. A ver, entonces, una pregunta. Sí. Hay una pregunta, lo que dicen los ministros de la Corte, cuando el daño es irreparable, ya no te puedo resarcir tu derecho. Fíjate nada más en la trampa en la que nos meten, ¿no? Fíjate que hay una máxima jurídica que dice, ante lo imposible nadie está obligado. ¿Sí? Así es. Hasta lo imposible nadie está obligado. Por un decir, fíjate, esto yo digo, caray, entonces, ¿cómo quieres repararme el daño si yo voy y me quejo y al final de cuentas la ley me dice, adelante, pues estás en todo tu derecho, pero hasta ahí se queda. No puedes ejecutar, no puedes hacer nada. Entonces, ¿dónde está el sentido de la justicia? Exacto. ¿Dónde está? Se supone que si tú haces un daño, estás obligado a la reparación del daño. Correcto. Lo que le pasó a Lidia Cacho es un caso muy, 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 muy vergonzoso para México, porque tuvieron que irse a instancias, ¿sí?, de derechos humanos interamericana para que conocieran de su caso. Y le dijeron, no, sí, señores, este es un caso de tortura. Ahora, Octavio, la pregunta,
¿cuántos casos se han ido en la Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuántos? Claro. Miles de casos. Varios. Miles. Y de violaciones, sobre todo, de comunidades completas, ¿no? No sé si sepas tú, Juan José, del asunto del señor que componía corridos. Ese caso fue muy sonado porque los soldados se lo llevaron de la estación de tren. Dijeron, tú eres el compositor de corridos fulano y tal, sí. Se lo llevan. ¿Cómo se y llama? desaparecen. ¿Ese señor? ¿Mande? ¿Cómo se llama Sí. ese señor? No recuerdo, ahorita no Yo recuerdo. creo el lo nombre, tuve pero aquí en dos yo estaba ocasiones haciendo en mi Ágora. tesis. ¿Mande? Mira, Creo que yo lo Ahí tuve está. aquí en 2 ocasiones en Ágora. ¿qué tal? No recuerdo su nombre ahorita. A ver, Creo que Pepe, sí. recuérdalo. Pero No, en el parte siguiente de mi programa tesis. les doy el dato. Bueno, va. Era parte de una tesis que yo estaba haciendo, pero gracias a Dios, pues no tuve ni necesidad de hacer tesis. Soy excelencia académica y no tuve necesidad de hacer Sin tesis. presumir, ¿verdad? Sin presumir. No. Entonces, pero mi tesis estaba basada en la violación desde los derechos humanos. ¿Por qué razón? Y ahí va, y ahí, si esa, fíjense bien, estamos hablando del caso de Ayotzinapa. 43 estudiantes. Si ustedes han visto los videos y han visto y han leído un libro por ahí de Anabel Hernández, se darán cuenta que el ejército tuvo algo que ver. Totalmente. Cubrió a la policía. Pero volvemos a lo mismo y volvemos a lo que estábamos diciendo de este señor Cosío. Ellos están arriba, a mero arriba del Poder Judicial, y ellos son los que tienen la obligación así, de velar por el derecho de todos los mexicanos, no de particulares. Ajá. Ustedes bien saben que hay una controversia, la última de Cosío, que fue de las comunidades indígenas de Oaxaca. Es correcto. ¿Mm? Las energías eólicas, ¿no? ¿Mande? De las energías eólicas, ahí. Las energías eólicas. ¿A cómo le pagaron el metro? No, baratísimo. Fue un robo en despoblado. A 50 centavos. Así es. Y ellos se quisieron amparar, ¿y a quién le dio Cosío el gane? Sí, a las empresas privadas. A los compradores. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? No. Del que vela por los intereses, pero es que vamos a lo mismo. Existe la laguna, existe el tratado. Señores, están dañando a México por ese. Sí, pero hay un tratado internacional. Sí. No, Bueno, entonces lo razonable es exactamente lo que quiere hacer el presidente. Sí. Modificar la Constitución y luego adelante, vámonos. Porque fíjate, Octavio, esa es la puntita del iceberg, la que acabas de mencionar de Oaxaca, pero ¿cuántas playas, por ejemplo, en todo el país se concesionaron o se apoderaron los hoteles? particulares? Así Nosotros lo vimos durante 20 años y simplemente la cuestión de Chalacatepec, ¿no? Y de acá del sur de Jalisco, ¿no? De las playas del sur de Jalisco, ¿no? Hablando de las playas del sur de Jalisco, no voy a dar Estaba el nombre. metido Emilio. La verdad no voy a dar el nombre. No, sí, que lo dé. No puedo decirlo, hombre, la verdad. No te creas, no, sí compromete. Este asunto llegó a nosotros por las personas que fueron desalojadas aquí de Santana, porque aquí en Santana derrumbaron algunas partes y le dieron a ese ejido de Santana, se lo dieron en otra parte. Les dieron cerca de 5,000 hectáreas y la verdad ahí se siembran unas piñitas deliciosas, ¿eh? Pero fuimos a ese poblado y al momento de llegar a ese poblado tuvimos que ir casi en el pobre carrito. En ese tiempo tenía yo un carrito chiquito y casi se queda allá, porque la verdad Mustang que tenías últimamente. el polvo que había nos llegaba. Era Volvo. Y llegamos. Polvo blanco. Y resulta de que nos dicen, mire, todo eso de ahí, este señor se quedó con ello porque dijo que supuestamente le habían dejado como herencia esto una persona ya mayor. Y me quedé asombrado porque era un spa y la persona se movía en helicóptero. Órale. Se movía en helicóptero, pero eso sí, la entrada al pueblo estaba hermosa, el mercado estaba hermoso. Oye, pues está muy bonito el lugar para ser tan pequeño, pero este político que ahorita está
con Morena, y por eso le digo, Nombres, no puedo decir, nombres. no puedo decir el nombre, pero este señor, me quedé yo fascinado Pues ya de diste pista todo, una vez. todo lo que estaba construido. Y entonces yo les pregunto a las personas, oye, ¿y de quién es todo esto? Dice, es lo que queremos pelear. Son 900 hectáreas hasta la playa. Órale. Llegamos a la playa, las playas con unas piedrotas, ¿por qué? Porque eran privadas. Y ese señor, la verdad, le digo, no puedo decir los nombres, pero sí hace mucho por el pueblo, no digo que no, el pueblo la verdad está súper agradecido, pero estamos hablando de las personas del ejido, dicen, oiga, es que esto son No 900 lo hectáreas quitaron. Así de es. trabajo, son muchas. Sí, Ok. sí, como vuelvo a repetirte, Yo te quiero hacer una pregunta. la punta del iceberg, ¿no? Nos Yo quedan te 4 quiero hacer una minutitos, pregunta. Les- Una les pregunta, anuncio. Octavio. A Vamos ver. diciendo, como toda la bola de ladrones, gobernadores, presidentes de la República, ¿no se podría ir a un caso precisamente en algún juzgado internacional como delito de lesa humanidad? Lo que robaron fue brutalmente demencial y dejaron desprotegidos sectores tan importantes como salud, y hubo muchos muertos por desabasto, por muchas cosas. Yo pienso que sí se les podría juzgar de este Bien, tipo de delitos. hablando de eso, don Pepe, ¿se acuerda de Ernesto Cedillo con el caso de Acteal? Sí, ¿cómo La no? muerte, y desapareció un poblado, ¿eh? Un poblado Sí. completo lo desaparecían los soldados. Hubo violaciones, muertes masivas. Se trató este asunto como de lesa humanidad, pero el gobierno de México se abstuvo y le otorgaron el perdón a Qué Ernesto Cedillo. frego. Qué padre. Sí. Estamos hablando del poder que tiene el presidente. Pero se supone que ahorita es otro Otro rollo. rollo, y que sí se La podría máxima hacer. ¿Por qué jurídica no no lo puede, hacen? no se ¿Un puede particular puede a hacerlo? la persona por el mismo delito. No, por eso, pero un particular puede hacerlo. Ya acaban de levantar el día de, ¿cuándo fue? Hoy estamos fue, si no mal recuerdo, el martes, acaban de presentar una denuncia en contra de Calderón. Van 12. La primera que se hizo fue por Luz y Fuerza del Centro, y toman de base y prueba el libro que escribió, en donde dijo que era necesario a un grupo que no se estaba sometiendo, Luz y Fuerza del Centro, y que estaba causando más daño que beneficio a la nación, porque no se estaba, en otras palabras, diciendo, como esta no se alinea, a este me lo voy a fregar. Y Luz y Fuerza del Centro, estamos hablando de que era muchísima gente. ¿Y se llevó ese caso a juicio internacional? No, nada más aquí en México, pero debería de hacerse de aquella manera, porque sí está el derecho sagrado del trabajo, ¿sí? Porque ese señor simplemente decreto y se acabó. Nos queda un minutito, Pues nada más cierro con esto. Deberían de las leyes no permitirle a los ministros ser como vacas sagradas. No son intocables, sus sueldos son muy elevados. Necesita ser más accesibles al pueblo y ser más humildes y cambiarlos en un tiempo más corto, no los que están ahorita. Correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Qué cerramos, mi estimado Pepe? No, eso simple y sencillamente que debería de haber a todas esas gentes. O sea, México no va a quedar desagraviado hasta que no se regrese esa cantidad impresionante de dinero que se robaron esta bola de desgraciados, ¿sí? Insisto, ese dinero hizo muchísima falta para medicinas, hospitales, se causó muchos muertos por su ambición desmedida. Es correcto. Bien, amigos, amigas, nos despedimos de esta fase. Sigue la tercera. No se lo pierdan. Va a estar muy interesante, igual que todas las anteriores. Así que nos vemos en un minutito más. Hasta luego.